Muchas gracias. Seguimos haciendo Portal Miami. Estamos observando algunos titulares de los diarios argentinos y el tema económico es un tema que tiene varias aristas, ¿no? El gobierno vive negando los índices inflacionarios que todos los estudios económicos que hay sobre la economía argentina muestran una economía que está realmente fuera de todo contexto de lo que el gobierno quiere reconocer. Pero cuando tienen que dar los informes económicos, como por ejemplo el tema de la recaudación por el impuesto a las ganancias, quizá allí se esté mostrando alguna parte de la mentira oficial. El informe de Clarín dice que la recaudación por ganancias subió casi el 41%. 41%. O sea que evidentemente el gobierno está recaudando mucho más porcentualmente que lo que crece la economía o inclusive lo que se denuncia como un factor inflacionario. El presidente del Banco Central también en estos días acaba de admitir una actualización gradual del dólar. Bueno, acabamos de leer que la presidenta argentina, mediante en este momento viajando hacia China, creo que ya debe haber llegado, tuiteó que aquellos que jugaron a favor del dólar, que apostaron al dólar, perdieron contra otros elementos competitivos de inversión pública. Vamos a consultar con Arturo Cavallo, es conductor de Mañana, Tarde y Noche, colaborador de nuestra emisora y también de otras tantas en la República Argentina. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo ve la economía y cómo ve estas palabras de la presidenta? Arturo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Agustín Ranguni? ¿Todo bien? No perdamos de vista un hecho histórico. Desde el gobierno de Eduardo Duhalde, que no fue elegido por la población y sí por las dos cámaras del Congreso de la Nación en su momento, desde el momento de Eduardo Duhalde hasta este presente, hasta que finalice el 2015, la Argentina está en la ley de emergencia económica. Esto quiere decir que promediando septiembre-octubre se presentaron los presupuestos anuales en ambas cámaras, la que se llama la ley madre, que es la del presupuesto nacional, y eso que se sanciona con algunos detalles o se corrigen en las dos cámaras. Convengamos que en las dos cámaras en Argentina, por tener mayoría el Frente de Victoria y sus vertientes, que es el PJ y sus vertientes, prácticamente salen con papa frita, como se dice puramente en la Argentina, porque prácticamente no se debate casi nada, por no decir nada. Entonces, una única persona, desde el gobierno de Eduardo Duhalde hasta que finalice el 2015, tiene en su mano, en su firma, la decisión de reasignar partidas, reasignar prioridades, reasignar dinero para lo que los ciudadanos necesitamos. Todos los que habitamos este suelo dependemos directa o indirectamente de un presupuesto nacional, porque ahí se privilegia lo que la política de Estado fija como prioridades. Entonces, si en las prioridades del gobierno nacional figura lo que se consume desde hace ya años para el fútbol para todos, para poner un ejemplo muy popular, y comparándolo con lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria en el país, no se puede comprender desde un punto de vista del razonamiento por qué se privilegia un aparato de propaganda como se ha convertido el fútbol profesional en la Argentina, porque literalmente tienen un único asador comercial privado, después todo el resto es difusión del gobierno a través del accionar precisamente de la Secretaría de Medios, donde es una especie de bombardeo durante 15 minutos de intermedio en los partidos de fútbol de propaganda política. Y bueno, y estas prioridades son fijadas por una única persona, dado que estamos en emergencia económica. Así que todo lo que vos estás describiendo está unido a esta decisión. Si nosotros tenemos en cuenta que en la Argentina tenemos mal de Chagas, que en Argentina tenemos enfermedades endémicas, tenemos durante décadas situaciones que no se solucionan, y tenemos desnutrición, y muchos del gobierno nacional se asombran o se enojan porque se dan a difusión esos estados de casi calamitosos, por no decir totalmente calamitosos,
está reflejando lo contrario de la recaudación. Pero esto demuestra claramente una administración, Agustín Ranguni, y vos como economista lo sabés más que nadie. Esto tiene que ver las prioridades que se fijan desde el presupuesto nacional. Sí. Si vos desde el presupuesto nacional fijás prioridad para el fútbol para todos, en desmedro de la salud pública o en desmedro de la alimentación básica y de la educación, bueno, tendremos generaciones como tenemos en Argentina, generaciones de personas mal alimentadas, muchos de ellos desnutridos, con 2 o 3 generaciones que no conocen la actividad de trabajo. Esas personas en estas 3 generaciones, calculando más o menos desde el Menemato para acá, desde Carlos Saúl Menem hasta este presente, serían algo así como 3 generaciones que no están bien alimentadas y que no conocen el trabajo, lo que en Argentina se da como difusión, los que ni trabajan ni estudian, que se calculan que superiores a los 20 años y que se calculan en 1.800.000 o 2 millones de habitantes. Como no hay estadísticas confiables en Argentina, pasa a ser todo más o menos. Por lo tanto, uno es impreciso porque tampoco se puede basar en los datos estadísticos del INDEC, que son absolutamente irreales, ¿no? Leyendo un poco los distintos títulos que van demarcando lo que está pasando en la Argentina, uno puede ver, por ejemplo, que la economía, según algunos organismos internacionales, va a caer 2% en el 2015 y continuará el deterioro del empleo. ¿Cómo se nota ahí la caída del empleo en el país? La CEPAL también dio una alerta como Tal cual. situación social en toda la región. Ujú. Y si me permitís, te quiero dar un marco de nuestros vecinos. Bolivia, con Evo Morales, ya en su tercer gobierno, tiene algo así como 160.000 millones de dólares en su Banco Central o en su equivalente. En la Argentina tenemos apenas 19.000 millones de dólares, si es que lo tenemos. Bolivia tiene una inflación del 6% anual. La Argentina tiene entre un 38 y un 5% no reconocido por el gobierno. El CAP reconoce el 23%. Por lo tanto, con datos estadísticos falseados, se convierte en una especie de crucigrama o cualquier otro juego que tiene que ver muchas veces en lo inentendible, cómo no se desarrollan situaciones claramente y se las resuelve. Pero claro, lo que vos señalás es lógico, desde la lógica del gobierno, no es desde la lógica de la población, que está sumamente inquieta. Quizás esto se refleje o no en la votación, ese es otro tema, porque curiosamente, si en un momento determinado la muerte de Néstor Carlos Kirchner benefició estruendosamente a Cristina, su viuda, la actual presidenta, en el electorado y le permitió obtener el resultado que tuvo, la muerte del fiscal Nisman le está jugando exactamente lo opuesto a lo que esa vez le benefició. Por lo tanto, hay situaciones que no tienen que ver con lo económico, pero que tiene que ver indirectamente con lo económico. Porque el empleo acá se siente resentido porque cada vez hay más suspensiones, la justicia le da la participación concreta a la demanda que iniciaron, por ejemplo, los empleados de Lear, una multinacional que están en la Avenida Panamericana, en el Gran Buenos Aires, y la justicia les dio el reingreso. Y sin embargo a esos 30 trabajadores no se les permite ingresar. Y esto es una muestra donde ellos sí se hacen notar con el ingenio del reclamo, porque como lo habían perseguido y con todo tipo de elementos de represión, se la ingeniaron de forma tal que hacen distintos puntos de concentración para distraer y llamar la atención sobre la injusticia que se está cometiendo con esos 30 empleos. Son muchos los empleos que están siendo perdidos, son muchas las suspensiones de esos trabajos, son muchas las dudas que pasan de la boca a oreja en la ciudadanía en la Argentina. Se refleja mucho en los oyentes que nos llaman a nuestros programas, como tantos otros. Se refleja también en la incomodidad que uno tiene con el trato doméstico de cualquier vecino de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de cualquier lugar del país, ¿no? Bueno, has hecho una descripción bastante amplia de la realidad argentina que se traduce en los medios de comunicación que no son
afines al gobierno nacional, que tiene bastante constreñido a muchos otros medios que no pueden publicar lo que está pasando en la Argentina. El tema de la economía, evidentemente, es un tema muy, muy dramático, sobre todo porque, lógicamente, esto afecta a los ciudadanos uno por uno. Esto de que el empleo tendrá un rendimiento o digamos, un recorrido peor del que conocimos en el 2015. ¿Qué significado puede traer? ¿Mucha desocupación? ¿Poca desocupación más? ¿Es un problema realmente grave para la Argentina? A Agustín Ragone sucede un hecho muy concreto. Cualquier ciudadano que iba con 100 pesos en la Argentina a comprar a una feria, a un almacén que todavía se existen, o a los supermercados, esos 100 pesos hace un año atrás les rendía una cantidad determinada de alimentos. Y hoy esos 100 pesos prácticamente son casi ni considerados por la inflación. Porque acá no perdamos de vista que un 38 o un 40% de inflación anual te comes. Y acá el salario base es de 4.500 pesos fijado por el propio gobierno de la nación, mientras que los jubilados ganan menos que ese salario básico. La presidenta días pasados, antes de partir a China, dio a conocer la no noticia, y esto conoces mucho por tantos años de periodismo, Agustín Raguni, pero expliquémosle al televidente y oyente de TV Radio Miami. La no noticia significa que algo que es ley y que debe ser abonado a los pensionados y jubilados en el mes de marzo, Lo la dio como presidenta atribución personal. lo anunció en enero. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no anunció el aumento de septiembre ya que estaba? Porque si total es ley, Sí, y ella argumentando de cuánto se aumentó, pero igual el jubilado y el pensionado gana menos que el salario básico que firma el propio gobierno nacional, que son 4.500 pesos. qué Por lo increíble. tanto, si ese 100 pesos simbólicos que tienen que ver con el consumo base, cada vez te rinde menos, por más que ellos hayan marcado unas líneas de productos, lo denominan precios cuidados, todo el resto está desmadrado. Por consiguiente, lo que puede llegar a pasar en este año me da la sensación que tiene que ver con lo inestable del mañana en la Argentina, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo que se tiene como denominación la llamada inseguridad, en esto del avance del narcotráfico. Son elementos que van confluyendo a una calidad de vida cada vez más lamentable, ¿no? Para cerrar, con respecto a estas acciones que ha tomado el gobierno argentino de enfilar su armamento para conseguir inversiones y hacer negocios con China, ¿qué impacto se prevé para el próximo año? Porque China se está convirtiendo en uno de precisamente de los socios más importantes del comercio exterior argentino. Agustín Ranguni, muchas veces lo hemos hablado con vos en tus espacios y en los programas que después nosotros repetimos en Mañana, Tarde y Noche en la Argentina. Durante muchos años siempre se lo acusó al imperio estadounidense de armar golpes cívico-militares. Y había una especie de elementos geopolíticos donde aparecían dictadores apoyados por la sociedad, ¿no? No hubiesen durado tantos años, como lo que pasó en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. Y todos estos proyectos que llevaron en su momento se dieron cuenta, me parece que los estudiosos de la geopolítica, que no había necesidad de controlar a los pueblos a través de golpes cívico-militares, que solamente eran falibles y valía la pena utilizar a las transnacionales y las multinacionales. ¿Por qué? Porque ganó en el Frente Amplio en Uruguay, ganó el que va a reemplazar a Mujica. Pero poco corta el nombre y apellido del que lo va a reemplazar, porque a la vez continuó la política del que lo acaba de ganar, también del Frente Amplio. Por lo tanto, Tabaré Vázquez, me refiero que es un oncólogo, por lo tanto, en la Argentina, en Paraguay, en Uruguay, parte de Brasil y buena parte de Bolivia, tenemos un mismo corte que es la dependencia con las transnacionales y las multinacionales extractivas. Esto
tiene que ver con una descripción. ¿Qué es la descripción? Uruguay se destacó sobre la Argentina en un hecho que aprovechó la desatención que le hizo el gobierno nacional al negocio de la carne y se convirtió en mayor vendedor de carne que la Argentina. Algo parecido pasó con Paraguay con respecto a la Argentina, con lo cual capitalizar errores de Argentina en beneficio propio. Claro, pero no solo dejarnos someter, sino la mala praxis de nuestros dirigentes, ¿verdad? Que está influyendo en todo. Fíjate que yo recuerdo que el año pasado el ministro Kicillof había previsto unas exportaciones por valor de 94.000 millones de dólares y finalmente el año 2014 cerró con 71.935, o sea, muchos miles de millones de diferencia. Y además, para enfrentar el año 2015, tenemos que pensar que Brasil, según informes de distintos organismos económicos, va a crecer 0%, por lo tanto, las posibilidades de exportar a Brasil se acotan bastante. Por eso te preguntaba qué visualizabas en en este acercamiento China y qué consecuencias iba a traer esta suma de negocios con él, porque China ya tiene una base debidamente autorizada y firmada en el sur argentino, una base que puede traer muchos problemas para el futuro. Sí, se hablan de 50 años en Neuquén. Lo concreto es que además la población en su conjunto no tiene noticia de lo que se sancionó, porque la presidenta llegó a China con una resolución del Senado, pero no de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que, como ha sido secreto también parte de esa negociación, mal podemos hablar de aquellas cosas trascendidas. Pero lo que sí trascendió es que China negocia con países y no con gobiernos. Eso quizás está abriendo el paraguas frente a lo que decís, Agustín Ranguni, que gane quien ganara en diciembre próximo en la Argentina, eso tendría continuidad más allá del gobierno en este momento del Frente para la Victoria, ¿no? Absolutamente claro. Arturo, muchas gracias por todo, un gran abrazo. A vos, Agustín Ranguni.